¡Chéveres! Saludos y bienvenidos a otro tutorial chévere. Esta es la parte 3 del proyecto de 4 partes, el túnel mágico. En esta ocasión veremos cómo hacer las partículas mágicas del hada utilizando Particle Flow y cómo vamos a configurar las capas de render con Mental Ray. Les recuerdo que este es el efecto que queremos lograr cuando terminemos nuestro proyecto. Bueno, podemos hacer un pequeño render de prueba para ver cómo va quedando, para revisar que vayan bien. Como ven, entonces los cristales están emitiendo luz. Tenemos aquí el reflejo cáustico en el techo y todo se ve reflejado pues en el agua, entonces creo que vamos bien. Vamos ahora a generar el sistema de partículas, que es como la magia que deja la helada cuando va pasando. Entonces primero vamos a crear aquí en donde dice Space Warps, seleccionamos una fuerza de gravedad, ¿vale? Esta fuerza de gravedad va a tener los siguientes parámetros: fuerza 0.5 y listo, gravedad. Ahora vamos a crear el sistema de partículas. Aquí en geometría buscamos partículas y vamos a crear un PF Source. A esto le vamos a poner PF Source magia, que es la magia del hada. Este Particle Source va a tener las siguientes propiedades. Nos metemos aquí en Particle View. En Birth le decimos que arranque en el cuadro 24, que termine en el cuadro 144 y que la cantidad sea 250. Donde dice Position Icon vamos a reemplazarlo con uno que diga Position Object. Voy a arrastrarlo encima hasta que salga la línea roja y lo reemplazo por Position Object. El Position Object va a tener los siguientes parámetros. Donde dice objetos emisores, vamos a seleccionar el hada. Entonces simplemente es hacer clic en el botón de Add, seleccionar el hada, ahí quedó seleccionada. Entonces ahora las partículas, si ustedes le dan play después del cuadro 24, que es cuando nacen las partículas, salen de ahí del hada, como pueden ver. Vamos a poner la vista desde la cámara. Luego, donde dice Speed en velocidad, vamos a seleccionar la opción Random 3D y los parámetros son velocidad 12 centímetros, variación 2 centímetros. Luego sigue la parte de Shape, voy a ponerlo aquí. Shape voy a seleccionar la opción 2D, círculo de 12 lados y de tamaño 1 centímetro. Para que esto se refleje en el viewport acá, aquí en Display, debemos seleccionar que no nos muestre ticks, que son esas crucecitas blancas, sino que nos muestre geometría, o sea, cómo va a ser el render. Entonces, como pueden ver, ahí nos está mostrando círculos, sino que son verdes, entonces por eso casi no se ven. Lo que podemos hacer aquí es que muestre de otro color, pueden ser blancos o algo así. Voy a decirle que no ilumine utilizando las luces de la escena, sino eso, así. Entonces ahí ya se pueden ver los circulitos. Estos son los circulitos. Luego vamos a hacer que esos círculos siempre estén mirando hacia la cámara. Simplemente buscamos el operador que se llama Shape Facing, es este de acá, y lo ponemos justo después de Shape 001. Acá, Shape Facing, y donde dice Look At, seleccionamos la cámara. Acá está la cámara, entonces donde dice Look At, seleccionamos la cámara, ahí quedó, cámara 01. En tamaño, donde dice Screen Space, vamos a seleccionar proporción .35 y listo, para que no sean tan grandes. Vale, luego vamos a aplicar un operador de fuerza, vamos a ponerlo aquí debajo del que acabamos de hacer. Este primero va a ser el de la gravedad, aquí está la gravedad, vamos a agregar la gravedad y de influencia ponemos 5%. Entonces si miramos la cámara, ahora la gravedad hace que caigan un poco más despacio porque no está tan fuerte. Vale, vamos a agregar otra fuerza adicional y esta fuerza va a ser para un drag. Entonces para crear el drag vamos a Space Warps y seleccionamos drag. Lo voy a poner aquí cerca para poderlo seleccionar fácilmente. Está un poco grande el icono, voy a bajar el tamaño. Vale, dejémoslo ahí.
Los settings del drag son los siguientes: empieza en 0, termina en 120 y vamos a seleccionar que tenga rango ilimitado, y donde dice linear damping lo dejamos como está, 5%, 5% y 5%. Ya podemos volver a abrir el Particle View del PF que creamos, acá está. Entonces vamos aquí en la fuerza 02, vamos a seleccionar el drag y le dejamos la influencia así como viene en 1000%. Luego vamos a agregar delete después de force, que es para que las partículas vayan desapareciendo a medida que van cumpliendo 40 cuadros de edad. Los parámetros son los siguientes: seleccionamos aquí la opción de by particle age y la vida de cada partícula va a ser 40 cuadros con una variación de más o menos 8 cuadros. Eso, ahí ya podemos ver. Bueno, y lo último que vamos a hacer entonces para terminar las partículas es agregar el material que van a tener. El material se va a llamar magia hada, le vamos a poner autoiluminado y un color muy similar al del hada, que es como un naranja amarilloso. Pero lo que tiene de especial este material es en la opacidad. Aquí en el mapa de opacidad, puede ser por acá o por acá, quiero agregarle un mapa que se llama Particle Age. El Particle Age es para que las partículas arranquen visibles y a medida que van muriendo se van desapareciendo de a poquitos y así no desaparecen de repente. Entonces en el color 1 ponemos blanco, en el color 2 ponemos blanco y en el color 3 ponemos un negro. Este es nuestro material de hada. Para agregárselo a las partículas simplemente es cuestión de agregar un operador que se llama Material Dynamic. Si agregamos el Material Static no va a funcionar el Particle Age que estamos usando. Tenemos que utilizar un Material Dynamic. Entonces agregamos el Material Dynamic aquí al final y arrastramos el material de la magia ahí, que sea una instancia, y le ponemos esta configuración que trae. Le voy a poner que Show in Viewport por si acaso, pero la configuración que trae no hay que hacerle nada. Así como está bien. Podemos revisar. A veces cuando no responde bien el material asignado, simplemente lo pongo detrás del render aquí en el Particle View en lugar de al final de todos los demás operadores. No sé por qué ocurre eso, pero pues es un arreglo sencillo. Con el Particle Flow seleccionado voy a hundir el botón de Isolate Selection para ver solo las partículas y quiero asegurarme que las partículas que están desapareciendo no desaparecen de repente, sino de a poquitos. Entonces, como pueden ver, al hacer el render, las partículas que van muriendo lo hacen despacio, de a poquitos se van desvaneciendo y no desaparecen de repente. Bueno, ahora vamos a preparar las capas de render. Voy a volver a apagar el botón de Isolate Selection para ver toda la escena. Entonces vamos a Render Setup y bueno, recuerden dejar Enable Final Gather encendido en la carpeta Indirect Illumination. En la carpeta del renderer le pueden subir la calidad en Samples per Pixel. En donde dice mínimo ponemos 1 y en donde dice máximo ponemos 16 y el tamaño lo escogen de acuerdo a la capacidad de render que tengan. Este render en particular, como voy a poner ahorita unas capas de Ambient Occlusion, siempre se demoró unos 4 minutos por cuadro. Entonces lo mandé a 960 x 540, pero si lo pueden hacer en 1280 x 720 pues se va a ver más chévere. Yo por lo pronto lo voy a dejar en 960 x 540. En la pestaña de Render Elements vamos a agregar el primer pase de render. Va a ser mate y se va a llamar hada. Quiero que el render sea un mate de la bolita que representa el hada. Entonces la forma de hacerlo es seleccionar aquí el hada, le hacemos clic derecho propiedades, donde dice gbuffer object id, vamos a agregarle la identificación de objeto 1. Entonces ya con eso yo puedo ir aquí a la configuración de ese elemento y le digo que el mate sea para el objeto con identificación 1. Si mando un render, pueden ver que sale en la capa principal y además un mate de blanco y negro en el que todo es negro excepto el hada, que es blanco. Esto me va a servir en After Effects para separarla de la capa principal y aplicarle efectos solo al hada. Ahora vamos a agregar algo muy similar, un mate, pero para los cristales. Los cristales. Y hay otra forma de hacerlo, les voy a mostrar de una vez. Podría yo seleccionar todos los cristales y asignarle una propiedad de objeto que tenga identificación número 2 o número 3 o lo que yo quiera. Pero para mostrarles que también se puede con identificación de material, como ven aquí abajo, vamos a decirle que sea un mate para el material que tenga identificación 1. Abrimos los materiales y el material de los cristales, aquí está el botón de identificación de material. Dejamos presionado y salen una cantidad de números. Vamos a utilizar el número 1 y ahora hagamos un render de prueba.
Bueno, como pueden ver, entonces sale la capa del render principal, la que habíamos hecho de hada, y ahora una nueva que es los cristales, donde todo es negro excepto los cristales que salen blanco. De nuevo, esto nos va a servir mucho en After Effects a la hora de hacer la composición. Nuestra siguiente capa de render va a ser la capa de Ambient Occlusion. En estos tutoriales le explico un poco mejor y con más detalle, entonces en esta ocasión pues lo voy a hacer un poco más rápido. Vamos a agregar la capa adicional y buscamos uno que diga Mental Ray, Arch and Design Raw, Ambient Occlusion, es este de acá, y no hay que cambiarle nada. Mandemos el render para mirar cómo está quedando. La capa de cristales, la capa de hada y la capa de Ambient Occlusion. Como el hada y las partículas están muy lejos del rango de 20 centímetros que estoy utilizando en el Ambient Occlusion, entonces se ven todas negras, pero no importa porque en After Effects vamos a componer el hada encima de esta capa, entonces no pasa nada, ahí está perfecto. Recuerden que este Ambient Occlusion solo funciona si ustedes se acordaron de activar la opción de Ambient Occlusion en el material de los cristales y en el material del túnel. No olvidemos cambiarle el nombre a O. La última capa que vamos a hacer es la capa de profundidad, esta sí la dejamos así, ZDEF, o pues le pueden poner profundidad, y vamos a utilizar los siguientes settings. Primero aprendan esto que dice acá, Enable Filtering, de lo contrario los bordes se van a ver como en borrador, y en la distancia mínima 200 centímetros y en la distancia máxima 700 centímetros. Esta distancia se determina utilizando la vista desde arriba. Si ustedes seleccionan la cámara y le dicen que les muestre Environment Ranges, ustedes aquí pueden ver el rango de cerca y el rango de lejos, y con eso determinan, son estos mismos rangos que estoy utilizando en la capa de profundidad. Quiere decir que a partir de este rango mínimo empieza a sentirse la profundidad y llega máximo hasta acá. Hagamos un render para que vean cómo es eso. Acá está la capa de profundidad que en After Effects la vamos a utilizar para darle desenfoque a lo que está más oscuro, y lo que está más blanco tiene más foco. Podrán notar que haría falta una capa para las partículas adicional, pero las partículas las quiero enviar por aparte en otro archivo. Entonces, para enviar este render voy a seleccionar las partículas, que son estas, y las voy a desactivar. Las partículas van a salir en render en otro archivo, y ya lo único que tienen que decidir es en Render Setup, activan la opción de guardar archivo y escogen dónde quieren que se va a grabar y el nombre que le van a poner y el formato que van a utilizar. Yo utilizo PNG y le puse que se llamara túnel-al-piso. De esa manera, cuando haga render, las diferentes capas van a llamarse túnel-al-piso hada, túnel-al-piso cristales, túnel-al-piso AO y túnel-al-piso profundidad, y van a quedar grabadas en la misma carpeta. Ahora, la última capa que vamos a enviar, que va a ser completamente por aparte, son solo las partículas. Para esto lo que vamos a hacer es nombrar el archivo diferente, se va a llamar túnel versión 08, y al final le voy a poner el nombre de la capa que voy a renderizar, que es partículas. Lo que voy a hacer es primero seleccionar todos los objetos, incluida el agua, y les voy a aplicar un material que se va a llamar mate. Es un material Mental Ray que se llama Matte Shadow Reflection. Le voy a desactivar recibir sombras, desactivar recibir Ambient Occlusion, y lo voy a dejar como viene por ahora. Vamos a aplicarle eso. Ahora vamos a seleccionar las partículas, las vamos a activar porque estaban desactivadas. Hagamos bueno, en este, como es un render diferente, en el Render Setup voy a borrar todos los render elements que teníamos, y una vez le voy a cambiar el nombre. Esto se va a llamar partículas, y hagamos un render de prueba. Entonces, como ven, sale solo las partículas y todo lo demás está oscuro, pero no solo oscuro, sino que está en alfa. Quiere decir que en After Effects no me toca enmascarar estas partículas, ya traen su propio canal de alfa. Y lo bueno también es que se ve cómo van desvaneciendo a medida que van muriendo las partículas. Pero hay una cosa que me gustaría, y es que cuando las partículas pasan cerca del agua, me gustaría que hubiera el reflejo de las partículas en el agua. Después de todo, el agua está reflejando todo en la escena, se vería raro si no reflejara las partículas. Entonces voy a crear un material mate de reflejo. Va a ser exactamente el mismo material, Matte Shadow Reflection. Bueno, le voy a decir que no reciba sombras, que no reciba Ambient Occlusion, pero sí le voy a decir que reciba reflejos. Lo voy a prender y se lo voy a asignar solo al agua. Hagamos un render de prueba, y como ven, se ven las partículas y acá el reflejo con todo y su canal de alfa, pero entonces ese reflejo está como muy definido. Para arreglar ese problemilla voy a decirle que en lugar de una distancia infinita, que es 0, si uno pone 0 es una distancia infinita de reflejo, que tenga una distancia de 30 centímetros, y vamos mirando. Y aquí es como prueba y error, digamos muy poquito, 30 centímetros, pongámosle 200 y miremos a ver si funciona. Eso, ahí ya están reflejando, pero no están tan como si fuera un espejo.
Y lo otro es en glossiness, dice 1.0, se ve muy nítido. Entonces si le bajamos a 0.75 se va a ver un reflejo un poco más natural, más como borroso. Creo que se me fue un poco la mano. Vamos a dejar el glossiness en 0.8 y la distancia en 250. Sigue muy borroso, pongámosle 0.9. Eso, ya sí me parece que está como mejor. Bueno, entonces para poder sacar por separado en el mismo render las partículas y por aparte el reflejo de las partículas, vamos a utilizar dos render elements. Uno se llama Atmosphere, no hay que hacerle nada, simplemente lo renombramos a reflejo. Si mandamos un render, pueden ver que la capa reflejo es solo el reflejo de las partículas y con su canal de alfa. Y aparte un render element que se llama Blend. A este no hay que hacerle nada tampoco, simplemente cambiarle el nombre a partículas. Mandamos el render. Y como pueden ver, salen las partículas por aparte con todo el canal de alfa y el reflejo por aparte con todo el canal de alfa. Como ya tenemos las dos cosas por separado, pues el render principal, el que sale todo junto, realmente no nos sirve. En ese caso, a la hora de mandar el render, ustedes pueden desactivar la opción de grabar archivo, pero los render elements sí están activados. Entonces cuando manden el render, él va a hacer el render principal, pero no lo graba, solamente va a grabar los render elements que activamos. Y ahí sí se ahorra uno pues espacio en el disco duro y renders innecesarios. Entonces ya podemos mandar a render tanto la escena principal como la escena de las partículas. Y así concluye la tercera parte del tutorial del túnel mágico. No dejen de ver la cuarta y última parte que viene la próxima semana, en donde vamos a ver cómo hacer la composición en After Effects para obtener el look que estábamos viendo desde el principio. Ya saben, cualquier duda o pregunta en cualquiera de las redes sociales me pueden escribir. Si el video les gustó, por favor le pueden dar un like, lo pueden compartir y suscribirse al canal. Chévere.